¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos una noche más a nuestro club de lectura Divinamente, donde hoy día iniciamos la tercera temporada del año de nuestro club de lectura. Y hemos elegido un libro que ustedes han solicitado, que hemos conversado también a inicios de año, que nos va a ayudar mucho en lo que es desarrollo personal, pero sobre todo para conectar con nuestra abundancia, con las finanzas, con el dinero de una forma muy particular, porque nuestro libro, el libro que hemos elegido es La psicología del dinero de Morgan Housel. Es un libro que les he recomendado que lo puedan buscar en las librerías. Es un libro relativamente corto, pero con mucho aprendizaje. Como siempre, nosotros mantenemos también nuestro material virtual en PDF para que podamos leerlo en línea desde la tranquilidad, la comodidad de su casa. Este es un libro que ha sido seleccionado para que nosotros podamos conectar con esa abundancia que a veces olvidamos un poquito. Sin embargo, estamos aquí para aprender. Antes de iniciar, como siempre, vamos a encender la luz del club de lectura cerrando los ojos solo un instante para respirar profundamente. Esta respiración profunda, imagínense que están inhalando paz por todos los sucesos que hayan pasado en el día. Sientan como cuando ingresa el aire en el cuerpo se relaja y esto nos permite también conectar con toda la información que vamos hoy día a descubrir con nuestro libro La psicología del dinero, que no es un libro para aprender a contar el dinero o el efectivo, sino para aprender a contar con nosotras mismas. Leemos este libro porque nuestra tranquilidad mental vale más que cualquier fortuna. Y entender nuestra mente es el primer paso para que seamos libres, libres en todo sentido. Así que empecemos, vamos a disfrutar cada palabra que se da esta noche para poder conectar con el mensaje. Como siempre, ustedes ya conocen la dinámica de nuestro club de lectura. En esta ocasión, al ser la primera lectura del libro, vamos a iniciar con una breve antesala, una breve introducción sobre las enseñanzas de este libro, material que les he compartido a cada una de las chicas en la guía de lectura. La guía de lectura que yo les he compartido tiene información clave sobre una introducción al libro, una introducción al mensaje y también pasos importantes para trabajar nuestro diario de lecturas. Ya desde el libro anterior, que fue El arte de escuchar de Julia Cameron, estamos trabajando con el diario o journal de lecturas para que podamos anotar nuestras reflexiones claves. Así que vamos a empezar con esta introducción para poder ya adentrarnos en toda la magia y la enseñanza que nos da el libro La psicología del dinero de Morgan Housel. Como siempre, estemos atentos con nuestro material a la mano, quiere decir con nuestra libreta de apuntes, con nuestro diario de lecturas, para poder tomar nota de todo lo que hoy día aprendamos. Este libro tiene un mensaje clave que me encantaría que nosotros lo pudiéramos tener presente o inclusive lo podamos citar. Buenas noches a todas las chicas que se están uniendo al club de lectura, señora María, señora Rosita, bienvenida, señora Alicia, ¿cómo está? Siempre es un gusto tenerlas aquí presentes. Y les comparto esta frase que ustedes ya la ven en pantalla, que es una frase del libro: tener éxito con el dinero tiene poco que ver con lo listo que seas y mucho con cómo te comportas. Con esta frase ya estamos teniendo más o menos un concepto de qué es lo que nos depara en el aprendizaje del libro el día de hoy. ¿De qué trata este libro? Les he resumido en 4 puntos claves para comprender qué es lo que vamos a aprender. Este libro no nos va a enseñar cosas matemáticas, no nos va a enseñar a leer gráficos, sino a que entendamos nuestra mente. ¿Por qué será importante? Porque el libro nos va a guiar acerca de cómo nuestras experiencias en el pasado influyen en cómo gastamos el dinero siendo adultos. Miren esta analogía y es probable que ustedes lo hayan notado en distintas etapas de su vida. Además de que vamos a leer acerca del poder del tiempo, cómo la mayor fuerza en el dinero es la paciencia. A veces queremos tener dinero rápido, queremos ser abundantes rápido y no somos pacientes. Además, vamos a conocer la diferencia entre ser rico y ser próspero. Acá hay una diferencia muy marcada. Muchas veces en nuestros objetivos del año, en nuestras metas personales, decimos queremos ser millonarios, ricos, tener dinero, lo cual va a estar muy acorde a los objetivos que tú tengas, pero qué diferente es ser próspero.
Ser rico es lo que la gente ve como acumular cosas, que va a depender, como vuelvo a repetir, de los objetivos que tenga cada persona. Pero ser próspero es aquello que tú no ves. Es como el dinero que tú tengas ahorrado, que tengas en un plan de ahorro de vida, te va a permitir tener libertad y tranquilidad. Así que hoy vamos a conocer mucho más en la lectura de este libro. Y finalmente a saber también decir es suficiente. Ustedes es probable que conozcan personas que siempre se desesperan por querer tener más, más y más y se olvidan de disfrutar lo que realmente es importante. Aprender a estar satisfecho es una de las enseñanzas que vamos a aprender en este libro e incluso el autor nos dice que es uno de los mejores trucos financieros. Estas son cosas claves que vamos a aprender a modo resumen en el libro La psicología del dinero. ¿Y quién será Morgan Housel? Posiblemente ustedes lo han escuchado porque este libro es un libro muy conocido a nivel mundial. Un poco acerca de él para que también conozcamos el autor que nos va a guiar a través de esta lectura. Morgan Housel no era un experto de finanzas, quizás tú estás pensando que es un especialista en todo el tema de finanzas, y él no era así. Incluso antes de escribir sobre dinero, él era un esquiador profesional, se dedicaba al deporte. Y él empezó a escribir sobre economía casi por puro accidente. Cuando comenzó a escribir sobre esto, se dio cuenta que lo que a él más le gustaba en sí era la psicología detrás de las decisiones que toman las personas. Y esta fue la clave para que él iniciara la escritura de este libro. Que incluso este libro fue escrito antes como un blog. Posiblemente ustedes conocen esos blogs que se publican en Internet. Él publicaba blogs semanalmente y cuando se dio cuenta que conectaba a la gente con este mensaje, unió todos los blogs y nació este libro. Y en cada capítulo él se ha enfocado en escribirlos con la finalidad de que lo puedan entender fácilmente cualquier persona. Él decía que si su mamá o un amigo no podía entenderlos, volvía a escribir el capítulo. Por eso el libro que vamos a leer es sumamente fácil, no tiene palabras técnicas, no es aburrido. A diferencia de otros autores de finanzas que nos dicen posiblemente cómo hacernos ricos rápidamente, él centra en que la meta es la independencia económica de cada persona. De que cada mañana, chicas, nos podamos despertar diciendo, hoy día puedo hacer lo que yo quiera. Miren qué diferencia hay con este mensaje y es precisamente lo que vamos a seguir aprendiendo en esta lectura. Este es un libro hecho de lecciones, es un libro bestseller mundial. Es mucho más que solamente el éxito de ventas. Ha vendido más de 10 millones de copias en todo el mundo hasta el día de hoy. Haciendo también una antesala de lo que nos va a contar, tiene 20 capítulos, del capítulo 1 al 18 nos va a contar el libro, cómo cada uno cómo se enfoca en el comportamiento humano frente al dinero. ¿Cómo te comportas frente al dinero actualmente? Nos va a hablar de la envidia, de la impaciencia o del miedo también. Cosas claves, características que a veces suceden cuando hablamos de dinero o de finanzas. El autor va a usar historias reales, tanto de él, de sus amigos, de su familia, para enseñarnos a través de estas historias lecciones de la psicología del dinero. Y ya en los últimos dos capítulos cambia un poco el modo de lectura. El capítulo 19 es un resumen de lo que hemos leído hasta el capítulo 18, además de darnos consejos claros y directos para que no nos olvidemos del tema del libro. Y en el último capítulo es un poco más personal. Él ahí nos va a contar cómo él administra su propio dinero. ¿Cuál es su estrategia? Esto va a ser clave para que nosotros también podamos conectar y, ¿por qué no?, ir adaptándolo también a nuestro estilo. Le he puesto 3 puntos claves, chicas, para que puedan conectar con este aprendizaje. No es un libro de matemáticas, quizás pueden un poquito asustarse o relacionarlo por el título, sino que el libro al contrario nos cuenta cómo el dinero se maneja con el corazón y con la cabeza, ambas cosas, no con hojas de cálculos, las cuales también son relevantes cuando hablamos de administración, pero el central es corazón y cabeza. Además de que el libro también nos va a contar de que el ego muchas veces es el peor enemigo. Muchas veces, a veces gastamos por impresionar a la familia, a los amigos, por caerle bien a la gente, por no defraudar. Vamos a también hablar de este dolor en el libro. Y finalmente, algo que me ha parecido fundamental que podamos conocer.
Perdonarnos por los errores que hayamos cometido. En alguna ocasión hemos gastado dinero de más, hemos hecho inversiones innecesarias, hemos sufrido quizás algún fraude, nos hemos desfalcado en algún momento y nos sentimos culpables hasta ahora. O inclusive esto viene también de herencias de familia. El libro nos va a contar cómo la forma en la que nuestros padres o abuelos veían el dinero no estaba mal. Simplemente a ellos les tocó vivir tiempos difíciles. Y recuerden que nosotros vamos heredando patrones de nuestros padres y eso también se refleja en cómo usamos el dinero. Así que estos puntos son importantes que los conozcamos antes de iniciar con la lectura del libro. Como siempre, y como ya les había adelantado, vamos a seguir trabajando con nuestro diario de lectura. Este es un cuaderno simple que ustedes tienen a la mano de cualquier tamaño en el cual van a anotar reflexiones claves sobre lo que vamos avanzando. Pero ¿por qué será importante tener un diario de lecturas? Para no olvidarlo. Recordemos que el cerebro olvida rapidísimo. Nos olvidamos hasta de lo que hemos comido el lunes de la semana pasada. Miren. Así que si anotamos ideas principales de cada lectura, estas van a quedar guardadas para siempre. Además de que vamos a conectar ideas. Vamos a ver de repente lo que dice el autor, lo hemos leído en otra circunstancia o lo hemos escuchado de alguna otra persona. Finalmente podemos ver también aquí cómo nuestras notas de los primeros días van a ir cambiando, también nuestra forma de pensar conforme vayamos avanzando con el libro. Y sobre todo, que es la parte que a mí me gusta, si alguna vez tienes algún bloqueo personal y dices, wow, yo recuerdo haber leído esto en el libro. Lo buscas porque ya lo tienes escrito en tu cuaderno de lectura, si no tienes que estar buscando en qué parte del libro era, no. Inclusive consejos, citas que podemos ir anotando. En esta ocasión, la dinámica que vamos a tener para poder anotar en nuestro diario de lecturas es un poquito diferente. Recuerden que en el diario de lectura ustedes pueden anotar cualquier reflexión que vaya surgiendo conforme vayan leyendo el libro. Ahí no hay ningún inconveniente. Yo les recomiendo como primer paso que anotemos la idea semilla. ¿Qué es la idea semilla? Y ojo chicos que esto lo pueden aplicar para cualquier libro, pero hace más efecto para este libro de la psicología del dinero. Quiere decir que anotemos una frase del capítulo o del fragmento que vayamos avanzando. Una frase corta que hayamos dicho, wow, esta frase realmente lo dice todo. Me he quedado sorprendido. No es para que copies un párrafo largo y completo, no, solamente esa pequeña idea que tú quieras recordar para siempre. Quizás a veces va a ser muy cortita, a veces un poquito más largo, pero procura anotar en tu diario de lecturas la idea principal. Eso es como primer punto. ¿Qué más podemos anotar en nuestro diario de lecturas? Esto es el espejo financiero. Quiere decir que hay dos preguntas claves que podemos ir respondiéndonos. Cuando vayamos avanzando en la lectura, porque el autor va a conectar mucho con nuestros patrones financieros del pasado. ¿Qué recuerdo de tu infancia? ¿Qué recuerdas de tu infancia sobre este tema? Entonces, conforme avancemos hoy día, procura buscar en tu memoria si es que hay algún recuerdo de tu pasado que te trae a la luz lo que vamos a leer. Y también una segunda pregunta, ¿has cometido ese error antes? Por ejemplo, ¿has gastado de más para impresionar a los amigos, a la familia, a la pareja, etcétera? ¿O algún otro error relacionado a tus finanzas? Como tercer paso, les recomiendo que anotemos en el diario de lecturas el semáforo de decisiones. Esto ya se los compartí, chicas, a su WhatsApp para que lo tengan a la mano y lo puedan hacer como reflexión. En el semáforo rojo, que es una alerta, anotemos, ¿qué hábito emocional debo dejar de hacer según este capítulo? ¿A qué nos referimos con hábito emocional? Algo que venimos repitiendo a nivel emocional. Por ejemplo, cada vez que voy a hacer un pago grande, uy, ya me da miedo. Entro en nervios o reniego, doy el dinero de mala gana o lo gasto temiendo. Entonces, el libro nos va a ir narrando y nosotros vayamos anotando qué hábito emocional debo dejar de hacer. Amarillo, que es ya tener cuidado. ¿En qué situaciones debo estar alerta para no fallar? Esto también va en relación a lo que vayamos leyendo cada noche. Y finalmente lo verde, que ya es una luz para seguir, ¿qué acción positiva vas a empezar a hacer hoy mismo? Y esto es clave y se lo repito en todos los libros que leemos. Todo lo que tú leas un día, procura aplicarlo al día siguiente.
Hoy día aprendiste algo, aplícalo mañana mismo. Así la idea no se va y sobre todo, tú empiezas con tu cambio, porque cada libro nos lleva a una transformación diferente. Como siempre, anota las citas que más te gusten del libro. En estas citas sí vas a copiar una cita corta que te haya gustado y colócale al lado un símbolo, un corazoncito si esa cita te fascinó, te llegó al corazón, un foquito quizás y te hizo pensar en algo que no tenías presente hasta este momento. Y puede ser una estrellita si es tal bellísimo tal cual ha sido escrito en el libro. Así que en tu diario de lecturas anota tus citas favoritas. Esto sí es transcribir tal cual está en el libro. Procura que no sea tan largo para que también tú lo tengas como recordatorio siempre. Y esto también que ya lo hemos venido aplicando, chicas, vamos a tomar creo que examen cada cierre de lectura, que es el tesoro de palabras, el vocabulario. Esta es una parte importante si tú estás buscando comunicarte cada vez mejor, ampliar tu vocabulario. El ser humano usa tan pocas palabras y es por eso que a veces terminamos diciendo lo mismo o nos quedamos, y no sabemos qué decir porque ya no tenemos más palabras nuevas. Entonces, cada libro nos da palabras nuevas. Cuando vayamos leyendo, anota en tu diario de lecturas una palabra nueva. No es porque no la conozcas, quizás, sino porque no la uses siempre. Por ejemplo, ya que he anotado efímero. Sí, conozco la palabra, pero quizás no la uso casi nunca. Entonces, en mi diario de lecturas anoto qué significa y me pongo como meta usarla al día siguiente. Así que cualquier palabra nueva que hoy día encuentres, anótala en tu diario de lecturas, elige un campo al final, anota, esta palabra no la conocía, ¿qué significará? Y ponte como meta usarla al día siguiente con cualquier persona de tu entorno. Así vas aprendiendo palabras nuevas también. Y bueno, con los decretos de la noche, eso ya terminamos después. Espero, chicas, que esta antesala que les he mostrado de nuestro diario de lectura les pueda servir no solo para este libro, sino para cualquier lectura que ustedes tengan a la mano. Y ahora sí vamos a empezar con nuestra primera lectura del libro La psicología del dinero de Morgan Housel. Atención para tener a la mano su diario de lecturas y poder de esta forma anotar ya lo que acabamos de conversar. Palabras nuevas, citas favoritas, alguna reflexión también que vaya surgiendo. Si es que este libro te recuerda algún otro libro, alguna frase, algún capítulo de tu vida, anótalo de forma breve. Si no te gustó, si te hizo sentir mal, también toma nota de ello, porque para esto es un diario, para anotar las emociones, las sensaciones que vayan surgiendo. Esta es la portada del libro, ustedes pueden tenerlo como les comento y les recomiendo que lo tengan el libro en físico, mucho mejor para ir haciendo ahí sus notas, pero ahora con la tecnología lo podemos también tener en nuestra laptop, en nuestra computadora, en nuestra MacBook y podemos llevar el libro pues en cualquier momento. Este libro tiene como portada lecciones atemporales sobre la riqueza, la codicia y la felicidad. Importante. Aquí está la contraportada del libro. Este libro ha sido dedicado a los padres del autor que le enseñan, a Gretchen que lo guía, a Miles y Reese que lo inspiran. Este es el contenido del libro, introducción, el espectáculo más grande del mundo. Y aquí están los nombres de los 20 capítulos. Los agradecimientos, algunas frases también que pone el libro y vamos a empezar como siempre con la introducción. Empecemos. Pasé mis años universitarios trabajando como ballet en un bonito hotel de Los Ángeles. Un invitado frecuente era un ejecutivo de tecnología. Era un genio. Después de haber diseñado y patentado un componente clave en los enrutadores Wi-Fi cuando tenía 20 años. Había iniciado y vendido varias empresas. Tuvo un gran éxito. También tenía una relación con el dinero que describiría como una mezcla de inseguridad y estupidez infantil. Llevaba una pila de billetes de $100 de varios centímetros de grosor. Se lo mostró a todos los que querían verlo y a muchos que no. Se jactaba abierta y ruidosamente de su riqueza.
a menudo, mientras estaba borracho y siempre a propósito de nada. Un día le entregó a uno de mis colegas varios miles de dólares en efectivo y le dijo, ve a la joyería de la calle y tráeme algunas monedas de oro de $1000. Imagínense que alguien les dé esa tarea. Una hora más tarde, con monedas de oro en la mano, el ejecutivo de tecnología y sus amigos se reunieron junto a un muelle con vista al Océano Pacífico. Luego procedieron a arrojar las monedas al mar, saltándolas como piedras, riendo mientras discutían quién llegaba más lejos, solo por diversión. Miren hasta ahorita cómo estamos conociendo esta anécdota, que este hombre muy adinerado manda cambiar los billetes en moneda de oros y luego solo por divertirse se va con sus amigos a tirar las monedas de oro al mar. Yo leo esto y digo, wow, mejor que me nos den las monedas a nosotros. Vamos a ver cómo termina la historia. Días después, rompió una lámpara en el restaurante del hotel. Ujú. Un gerente le dijo que era una lámpara de $500 y que tendría que reemplazarla. ¿Quieres $500? Preguntó el ejecutivo incrédulo mientras sacaba un bloque de efectivo de su bolsillo y se lo entregaba al gerente. Aquí tienes $5000. Ahora sal de mi cara y no vuelvas a insultarme así nunca más. Quizás se pregunte cuánto tiempo podría durar ese comportamiento. Y la respuesta fue no mucho. Años después supe que él se arruinó. Claro, si era un hombre que despilfarraba por cualquier cosa, en definitiva no le iba a durar mucho. Recordemos que el dinero cuando no lo administras, pues se va. Y más si lo gastas en cosas tan superfluas. Continuemos. La premisa de este libro es que hacerlo bien con el dinero tiene poco que ver con lo inteligente que eres y mucho que ver con tu comportamiento. Y el comportamiento es difícil de enseñar, incluso a personas realmente inteligentes. Es probable que ustedes recuerden ahorita algún caso, quizás algún familiar o amigo que lo tuvo todo a nivel económico y de repente por sus malos proceder, malas actitudes, pues lo perdió todo. O inclusive podemos ser quizás alguno de nosotros con una fortuna mediana o poca o alta, puede habernos pasado también. Un genio que pierde el control de sus emociones puede ser un desastre financiero. Lo opuesto también es cierto. La gente común, sin educación financiera, puede ser rica si tiene un puñado de habilidades conductuales que no tienen nada que ver con medidas formales de inteligencia. Y esto es cierto, nosotros conocemos muchos jóvenes, eh, padres, emprendedores que quizás no tuvieron la fortuna de tener una familia que los respalde a nivel económico y han surgido, a pesar de muchos de ellos ni siquiera haber ido a un colegio, a una universidad o haber recibido algunos cursos carísimos, han podido generar mayores ingresos por habilidades que ellos han tenido. Aquí estamos viendo ambos casos. Mi entrada favorita de Wikipedia comienza. Ronald James Reagan fue un filántropo, inversor, conserje y asistente de gasolinera estadounidense. Aquí nos está contando un texto que ha leído en Wikipedia, en Internet, sobre Ronald James Reagan. Y miren cómo aquí nos cuenta que Ronald fue un asistente de gasolinera. O sea, trabajó en la gasolinera. Fue conserje. Conserje, recordemos que son los hombres que pues hacen limpieza en los colegios o instituciones. Y también fue inversor, invirtió su dinero. Y a la vez fue filántropo. Filántropos son aquellas personas que dan su dinero para causas nobles, donaciones, entre otros. Miren cómo este Ronald James Reagan, de quien nos habla este texto, ha sido todas estas cosas a la vez. Vamos a ver cómo continúa. Ronald Reagan nació en la zona rural de Vermont. Fue la primera persona de su familia en graduarse de la escuela secundaria, lo que hizo aún más impresionante por el hecho de que hacía autostop al campus todos los días.
Para aquellos que conocieron a Ronald Reagan, no había mucho más digno de mención. Su vida era tan discreta como parece. Leer coches separados en una gasolinera durante 25 años y barrer suelos en el J.C. Penney durante 17 años. 25 años lavando coches y 17 años limpiando pisos. Compró una casa de 2 habitaciones por $12,000 a los 38 años y vivió allí por el resto de su vida. Quedó viudo a los 50 años y nunca se volvió a casar. Un amigo recordó que su principal afición era cortar leña. Rick murió en el 2014 a los 92 años. Fue entonces cuando el humilde conserje rural llegó a los titulares internacionales. 2.813.503 estadounidenses murieron en el 2014. Menos de 4.000 de ellos tenían un patrimonio neto de más de 8 millones cuando fallecieron. Y Ronald Reagan fue uno de ellos. Repito esta parte. 2.813.503 estadounidenses murieron en el año 2014. Menos de 4.000 de ellos tenían un patrimonio neto de más de 8 millones cuando fallecieron. Y Ronald Reagan fue uno de ellos. Falleció con un patrimonio de más de 8 millones de dólares. En su testamento, el ex conserje dejó 2 millones a sus hijastros y más de 6 millones a su hospital y a bibliotecas locales. Los que conocían a Rick estaban desconcertados. ¿De dónde sacó todo ese dinero? Claro, porque él trabajaba en una gasolinera y a la vez limpiaba pisos como conserje. ¿Se imaginan ustedes? También se hubiesen sorprendido igual. Continuemos. Resultó que no había ningún secreto. No hubo lotería, no hubo herencia. Rick ahorró lo poco que pudo y lo invirtió en acciones de primera. Luego esperó durante décadas mientras los pequeños ahorros que se sumaban a más de 8 millones. Eso es, pasó de conserje a filántropo. Acá hay una palabra nueva para que lo coloquemos en nuestro vocabulario del libro de lecturas y podamos usarla mañana. Unos meses después de la muerte de Ronald Reagan, otro hombre llamado Richard apareció en las noticias. Richard Fuscone era todo lo que Ronald no era. Fuscone era un ejecutivo de Merrill Lynch educado en Harvard con un MBA y tuvo una carrera tan exitosa en finanzas que se retiró a los 40 años para convertirse en filántropo. El exdirector ejecutivo de Merrill, David Komashkin, elogió la habilidad empresarial, las habilidades del liderazgo, el buen juicio y la integridad personal de Fuscone. La revista de negocios de Craig lo incluyó una vez en una lista de los 40 menores de 40 de empresarios exitosos. Pero entonces, como el ejecutivo de tecnología que se salta la moneda de oro, todo se vino abajo. A mediados de la década del año 2000, Fuscone solicitó un gran préstamo para expandir una casa de 18,000 pies cuadrados en Greenwich, Connecticut, que tenía 11 baños, 2 ascensores, 2 piscinas, 7 garajes y que su mantenimiento costaba $90,000 al mes. ¡Wow! Luego llegó la crisis financiera del 2008. La crisis afectó prácticamente a las finanzas de todos. Aparentemente convirtió el de Fuscone en polvo. Las altas deudas y los activos ilíquidos lo dejaron en bancarrota. Actualmente no tengo ingresos.
Supuestamente le dijo a un juez de quiebras en el 2008. Primero, se embargó su casa en Palm Beach. En el 2014 fue el turno de embargar la mansión que tenía en Greenwich. 5 meses antes de que Ronald Reagan dejara su fortuna a la caridad, la casa de Richard Fuscone, donde los invitados recordaban la emoción de cenar y bailar encima de una cubierta transparente en la piscina cubierta de la casa, se vendió en una subasta de ejecución hipotecaria por el 75% menos que una compañía de seguros pensó que valía la pena. Ronald Reagan fue paciente. Richard Fuscone era codicioso. Eso es todo lo que se necesitó para eclipsar la enorme brecha de educación y experiencia entre los dos. La lección aquí no es ser más como Ronald y ser menos como Richard, aunque ese no es un mal consejo. Lo fascinante de estas historias es lo únicas que son para las finanzas. ¿Qué les han parecido estas dos historias? Totalmente distintas, donde efectivamente se corrobora que vale más tu comportamiento con el dinero que la inteligencia o el dinero en sí que puedas tener. ¿En qué otra industria alguien sin título universitario, sin formación, sin antecedentes, sin experiencia formal y sin conexiones supera enormemente a alguien con la mejor educación, la mejor formación y las mejores conexiones? Lucho por pensar en algún rubro, en alguno. Es imposible pensar en una historia sobre Ronald Reagan realizando un trasplante de corazón mejor que un cirujano capacitado en Harvard, o diseñar un rascacielos superior a los arquitectos mejor capacitados. Nunca habrá una historia de un conserje que supere a los mejores ingenieros nucleares del mundo. Pero estas historias ocurren en la inversión. El hecho de que Ronald Reagan pueda convivir con un Richard Fuscone tiene dos explicaciones. Uno, los resultados financieros son impulsados por la suerte, independientemente de la inteligencia y el esfuerzo. Eso es cierto hasta cierto punto, y este libro lo analizará con más detalle. O dos, y creo que es lo más común, que el éxito financiero no es una ciencia dura, es una habilidad blanda, donde la forma en que te comportas es más importante que lo que sabes. Qué interesante esa frase. Yo recomiendo que la anoten en su diario como una cita. Quiere decir que la copien tal cual. La voy a repetir. El éxito financiero no es una ciencia dura, es una habilidad blanda, donde la forma en que te comportas es más importante que lo que sabes. Página 13 del libro virtual. A esta habilidad blanda la llamo la psicología del dinero. El objetivo de este libro es utilizar cuentos para convencerte de que las habilidades blandas son más importantes que el aspecto técnico del dinero. Haré esto de una manera que ayude a todos, desde un Rick hasta un Fuscone y todos los demás, a tomar decisiones financieras, a tomar mejores decisiones financieras. Me he dado cuenta de que estas habilidades sociales son muy subestimadas. Las finanzas se enseñan abrumadoramente como un campo basado en las matemáticas, donde pones datos en una fórmula y la fórmula te dice qué hacer, y se asume que simplemente lo harás. Esto es cierto en las finanzas personales, donde se le dice que tenga un fondo de emergencia de 6 meses y que ahorre el 10% de su salario. Es cierto que en la inversión, donde todos conocemos las correlaciones históricas exactas entre las tasas de interés y las valoraciones. Y es cierto en las finanzas corporativas, donde los directores financieros pueden medir el costo de capital preciso. No es que ninguna de estas cosas sea mala o sea incorrecta, es que saber qué hacer
No te dice nada sobre lo que pasa en tu cabeza cuando intentas hacerlo. Hay dos temas que impactan a todos, te interesen o no, la salud y el dinero. Esto es cierto, ¿verdad? Estos dos temas, salud y dinero, a todos nos impacta en mayor o menor medida. La industria del cuidado de la salud es un triunfo de la ciencia moderna, con una esperanza de vida en aumento en todo el mundo. Los descubrimientos científicos han reemplazado las viejas ideas de los médicos sobre cómo funciona el cuerpo humano, y prácticamente todo el mundo está más sano gracias a ello. La industria del dinero, inversiones, finanzas personales, planificación empresarial es otra historia. Las finanzas han captado a las mentes más inteligentes provenientes de las mejores universidades durante las últimas 2 décadas. La ingeniería financiera fue la especialización más popular en la Escuela de Ingeniería de Princeton hace una década. ¿Existe alguna evidencia de que nos haya convertido en mejores inversores? No he visto ninguno. A través de ensayo y error colectivos a lo largo de los años, aprendimos cómo convertirnos en mejores agricultores, plomeros calificados y químicos avanzados. Pero, ¿nos ha enseñado la prueba y el error a mejorar nuestras finanzas personales? ¿Es menos probable que nos endeudemos? ¿Es más probable que ahorre para un día lluvioso? ¿Prepararse para la jubilación? ¿Tiene puntos de vista realistas sobre sobre lo que el dinero hace y lo que no hace para nuestra felicidad? No he visto evidencia convincente. La mayor parte de la razón, creo, es que pensamos y nos enseñan sobre el dinero de maneras que parecen demasiado a la física, con reglas y leyes, y no lo suficiente a la psicología, con emociones y matices. Y eso para mí es tan fascinante como importante. El dinero está en todas partes, nos afecta a todos y nos confunde a la mayoría. Todos piensan de manera un poco diferente. Ofrece lecciones sobre cosas que se aplican a muchas áreas de la vida, como el riesgo, la confianza y la felicidad. Pocos temas ofrecen una lupa más poderosa que ayuda a explicar por qué las personas se comportan como lo hacen, como lo que hace el dinero. Es uno de los mejores espectáculos de la Tierra. Mi propia apreciación por la psicología del dinero está determinada por más de una década de escribir sobre el tema. Comencé a escribir sobre finanzas a principios del 2008. Fue el comienzo de una crisis financiera y la peor recesión en 80 años. Para escribir sobre lo que estaba pasando, quería averiguar qué estaba pasando. Pero lo primero que aprendí después de la crisis financiera fue que nadie podía explicar con precisión qué sucedió o por qué sucedió, y mucho menos qué se debería hacer al respecto. Por cada buena explicación había una refutación igualmente convincente. Los ingenieros pueden determinar la causa del colapso de un puente porque existe el acuerdo de que si se aplica una cierta cantidad de fuerza en un área determinada, esa área se romperá. La física no es controvertida, está guiada por leyes. Las finanzas son diferentes. Las finanzas están guiadas por el comportamiento de las personas. Y cómo me comporto podrá tener sentido para mí, pero a ti te parecerá una locura. Cuanto más estudiaba y escribía sobre la crisis financiera, más me di cuenta de que se podía entender mejor a través de los lentes de la psicología y la historia, no de las finanzas. Para comprender por qué la gente se endeuda, no es necesario estudiar las tasas de interés. Necesitas estudiar la historia de la codicia, la inseguridad y el optimismo.
Para saber por qué los inversores se venden en la parte inferior de un mercado bajista, no es necesario estudiar las matemáticas de los rendimientos futuros esperados. Debe pensar en la agonía de mirar a su familia y preguntarse si sus inversiones están poniendo en peligro su futuro. Me encanta la observación de Voltaire de que la historia nunca se repite. El hombre siempre lo hace. Esto se aplica muy bien a cómo nos comportamos con el dinero. La historia nunca se repite, el hombre siempre lo hace. En el 2018 escribí un informe en el que describía 20 de los defectos prejuiciosos y causas de mal comportamiento más importantes que he visto afectar a las personas cuando se trata de dinero. Se tituló La psicología del dinero y más de 1 millón de personas lo han leído. Este libro es una inmersión más profunda en el tema. Algunos pasajes breves del informe aparecen en este libro. Lo que tienes en la mano son 20 capítulos, cada uno de los cuales describe lo que yo considero las características más importantes y a menudo contradictorias de la psicología del dinero. Los capítulos giran en torno a un tema común, pero existen por sí mismos y se pueden leer de forma independiente. No es un libro extenso, de nada. La mayoría de los lectores no terminan los libros que comienzan porque la mayoría de los temas individuales no requieren 300 páginas de explicación. Prefiero hacer 20 puntos cortos que termines de uno largo a que renuncies al libro. Vamos. Y con esto, chicos, hemos terminado la introducción a este hermoso libro. Me ha encantado la forma en que el autor nos está contando de manera muy coloquial, con muchos ejemplos, cómo vamos a abordar la psicología del dinero. Como el título lo dice, vamos más a emociones, más a comportamiento. Así que esto se va a poner muy interesante. Mañana vamos a continuar ya con el primer capítulo que se titula Ningunos locos. Y vamos a terminar la grabación de la lectura en vivo para conversar un poco con las chicas de Club de Lectura sobre sus apreciaciones respecto a esta primera lectura. Nosotros nos reencontramos mañana en el mismo horario para continuar.